Ningún cambio es casualidad. Sabiduría budista para abrazar la transformación. La vida es un río en constante movimiento y cada una de sus corrientes nos empuja hacia nuevas orillas. El budismo enseña que nada en nuestra existencia ocurre por accidente y que incluso los cambios más pequeños en nuestra rutina tienen un propósito más profundo. Ningún cambio es casualidad. No es solo una frase inspiradora, sino un recordatorio de que todo en el universo está interconectado. Las alegrías, las pérdidas, los aprendizajes y las transformaciones. Cada giro inesperado es una oportunidad para crecer. Cada dificultad es una puerta hacia la comprensión y cada comienzo es un eco de lo que nuestro espíritu necesita para evolucionar. Abrazar la transformación con sabiduría budista significa dejar de resistirse a lo inevitable y, en cambio, aprender a caminar con el flujo de la vida, confiando en que incluso aquello que parece rompernos, en realidad nos está moldeando. En este texto exploraremos cómo los cambios, lejos de ser azarosos, son mensajes del universo que nos empujan hacia una conciencia más elevada. El cambio como una ley universal. El budismo nos enseña el principio de anicca, la impermanencia. Todo lo que existe está en movimiento. Todo lo que nace está destinado a transformarse y nada permanece fijo. Creemos, desde la mente condicionada, que la seguridad está en lo estable, en lo que no cambia, pero el universo entero contradice esa expectativa. Las estaciones giran, los cuerpos envejecen, los pensamientos se desvanecen y renacen, las emociones brotan y se disuelven. Incluso nuestras creencias, aquellas que pensamos inamovibles, se transforman con el paso de los años. Comprender el cambio como una ley universal es comprender que resistirse al cambio es resistirse a la vida misma. Cuando nos aferramos con miedo a lo conocido, sufrimos, porque todo lo conocido inevitablemente se mueve y se transforma. El apego, como enseña el Buda, es la raíz del sufrimiento. Al contrario, cuando soltamos, cuando aceptamos que la corriente del río nos lleva a un destino más amplio que nuestra pequeña voluntad, comenzamos a experimentar la libertad interior. Muchos cambios en nuestra vida parecen injustos o incomprensibles. La pérdida de un ser querido, el fin de una relación, un despido laboral, una enfermedad inesperada. En esos momentos, la mente grita buscando razones. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Pero desde la visión budista, el cambio nunca es un castigo. Es la expresión inevitable de la vida y también una invitación a mirar más allá de nuestra resistencia. El dolor surge cuando queremos detener lo que está destinado a fluir, y la paz llega cuando aprendemos a fluir con ello. Aceptar el cambio como ley universal no significa resignarse pasivamente. Significa participar conscientemente en la danza de la transformación. Significa cultivar la atención plena, mindfulness, para observar cada proceso de cambio en nuestro interior y en nuestro entorno, reconociendo que cada transformación trae un mensaje. Así como la mariposa necesita romper el capullo para desplegar sus alas, nosotros también debemos permitir que la vida nos quiebre en ciertos aspectos para renacer en otros. Imagina que alguien pierde su empleo de forma repentina. Desde la mente ordinaria, este hecho es un golpe, un fracaso. Pero si esa persona contempla la situación desde el prisma budista, puede ver que tal vez era el momento de soltar un camino que ya no tenía sentido, que quizás ese cambio lo impulsa a buscar una vocación más alineada con su propósito. Lo que parecía un accidente en realidad era el movimiento necesario para liberar su energía creativa. El cambio también es un recordatorio de la interdependencia. Nada cambia en soledad. Cada transformación en ti afecta a otros, y cada transformación en otros repercute en ti. Somos parte de una red infinita, donde cada decisión, cada encuentro, cada separación
Es un hilo más que teje el destino colectivo. Por eso, abrazar la impermanencia no solo te libera del miedo, también te conecta más profundamente con la vida de los demás. Vivir con la conciencia de que ningún cambio es casualidad significa vivir con gratitud. Incluso cuando no comprendemos la razón inmediata, podemos confiar en que la existencia no comete errores. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede revelarse como la semilla de una bendición inesperada. Lo que hoy parece caos, mañana puede mostrarse como el orden que necesitabas para despertar. El Buda enseñó que aferrarnos al pasado o al futuro es la causa de nuestra insatisfacción. Si miramos el cambio como enemigo, sufrimos. Si lo miramos como maestro, crecemos. Esa es la clave. Entender que cada transformación, por dura que sea, es en sí misma una lección profunda. Nada nos ocurre en vano. Cada acontecimiento nos lleva un paso más hacia nuestra liberación. Aceptar el cambio, fluir con él, honrarlo como parte de la naturaleza de la vida. Ese es el primer paso para abrazar la transformación desde la sabiduría budista. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estas enseñanzas profundas que transforman la manera en que vemos la vida. El cambio, cuando se presenta de forma dolorosa, suele ser percibido por nuestra mente como un enemigo que nos arrebata lo que considerábamos esencial. Sin embargo, desde la mirada budista, aquello que nos hiere no aparece para destruirnos, sino para revelar una verdad oculta que aún no habíamos sido capaces de ver. Los momentos en los que la vida nos obliga a soltar lo que amamos, a atravesar pérdidas, fracasos o rupturas, son los instantes en los que se nos ofrece la posibilidad de despertar a una realidad más profunda. Este despertar no surge de lo placentero, porque lo placentero tiende a adormecernos en la comodidad, sino que nace precisamente en medio de la incomodidad, en la grieta que abre el dolor. El sufrimiento es la puerta hacia la sabiduría, porque nos obliga a cuestionar lo que creíamos fijo y nos enseña a soltar lo que nunca fue permanente. En este sentido, cada dolor es un maestro disfrazado y cada crisis es una oportunidad de crecimiento espiritual que no deberíamos desperdiciar. Cuando miramos atrás en nuestra historia personal, descubrimos que las experiencias que más nos marcaron no fueron aquellas en las que todo salió como esperábamos, sino aquellas en las que el destino nos sorprendió con giros inesperados. Tal vez una relación amorosa que creíamos eterna terminó de manera abrupta y en ese momento sentimos que nuestro mundo se derrumbaba. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendimos que ese final era necesario para encontrarnos con nosotros mismos, para dejar de proyectar nuestra felicidad en otra persona y comenzar a construirla desde dentro. Lo mismo ocurre con las pérdidas materiales. Cuando la vida nos quita algo que pensábamos indispensable, se abre en nosotros el espacio para descubrir que lo esencial no está en lo externo, sino en la fuerza interior que aprendemos a cultivar. En ese proceso doloroso se revela un principio universal. Lo que se rompe no lo hace por casualidad, sino porque debía abrirse un nuevo camino. La transformación es la única constante, y el sufrimiento aparece cuando nos negamos a aceptar esa danza inevitable. El budismo enseña que toda vida está marcada por el dukkha, el sufrimiento o insatisfacción inherente a la existencia condicionada. Resistirse a reconocer esta verdad básica es lo que nos mantiene atrapados en el ciclo de la ignorancia. Pero aceptar que el sufrimiento es parte del camino nos prepara para verlo no como un castigo, sino como un maestro. Cuando atravesamos el dolor, tenemos dos opciones: cerrarnos en la amargura o abrirnos a la sabiduría. El cierre genera resentimiento y apego al pasado, lo que prolonga nuestra agonía. La apertura, en cambio, nos invita a mirar dentro de nosotros,
a cuestionar nuestras creencias, a soltar las ilusiones que mantenían nuestra mente encadenada. Así, el dolor se convierte en el cincel que talla nuestra alma, y lo que parecía una destrucción es en realidad un renacimiento. Pensemos en una persona que enfrenta una enfermedad grave. La mente inmediata se enfoca en el sufrimiento físico, en la injusticia de sentirse limitada, en el miedo a la muerte. Pero muchas veces, esas experiencias despiertan en el ser humano una compasión y una conciencia que no se había manifestado antes. La fragilidad del cuerpo nos recuerda la urgencia de vivir con más presencia, de valorar lo simple, de perdonar y de reconciliarnos. Incluso el miedo a morir se convierte en un portal que nos conduce hacia la reflexión sobre lo eterno, más allá de lo efímero. Lo que parecía solo pérdida se transforma en apertura, en una mirada que trasciende el ego y conecta con lo sagrado. La enfermedad, en este sentido, no llega como una maldición, sino como un maestro severo que nos obliga a contemplar lo esencial. Lo mismo ocurre en las rupturas emocionales. Cuando alguien se va de nuestra vida, sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos, porque proyectamos en esa persona nuestra seguridad, nuestro valor, nuestra alegría. Sin embargo, esa pérdida nos enfrenta con la verdad. La felicidad no está en lo externo, sino en el estado de nuestra mente. El budismo enseña que aferrarnos a lo impermanente es la raíz del dolor, y las relaciones humanas son, por naturaleza, impermanentes. Aceptar esto no significa dejar de amar, sino amar con desapego, con la conciencia de que lo amado puede transformarse en cualquier momento. La ruptura, aunque duela, nos devuelve a nosotros mismos, nos enseña a amar sin cadenas, a vivir el presente sin exigir permanencia. Con el tiempo descubrimos que la soledad que tanto temíamos se convierte en una aliada que nos enseña a escucharnos, a conocernos, a reconectar con nuestra verdadera esencia. El dolor es entonces un espejo que nos muestra dónde están nuestros apegos más profundos. Cuando sufrimos, podemos rastrear la causa y descubrir que siempre está ligada a algo a lo que nos aferrábamos. Una imagen de nosotros mismos, un proyecto, una persona, un objeto, una expectativa. Y el cambio doloroso llega justamente para mostrarnos que ese apego era ilusorio, que necesitábamos soltarlo para crecer. Así, los cambios que duelen son la manifestación más clara de que la vida nos está pidiendo transformación. Ningún cambio doloroso es casualidad. Todos tienen la función de hacernos despertar. A través de ellos, la vida nos enseña a dejar de buscar la seguridad en lo externo y a encontrar la libertad en lo interno. Es importante comprender que el sufrimiento no es algo que debamos glorificar ni buscar intencionalmente. El Buda no enseñó a sufrir, sino a liberarnos del sufrimiento. Pero para liberarnos debemos primero atravesarlo, debemos mirarlo de frente y reconocer su causa. Esa causa, como se revela en las 4 nobles verdades, es el apego, el deseo, la resistencia a aceptar la impermanencia. Cada cambio doloroso nos da la oportunidad de aplicar esta enseñanza. Podemos quedarnos atrapados en la resistencia, o podemos usar esa experiencia como un laboratorio para practicar el desapego, la aceptación, la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando lo hacemos, el dolor se transforma en sabiduría y descubrimos una fuerza interior que desconocíamos. Imaginemos que alguien pierde de un día para otro su estabilidad económica. Al principio aparece la angustia, el miedo, la desesperación, pero esa misma experiencia puede llevar a la persona a desarrollar la creatividad, a descubrir talentos ocultos, a conectar con la solidaridad de los demás, a valorar lo que antes daba por sentado. Lo que parecía una catástrofe material se convierte en un despertar espiritual. En lugar de destruirnos, el dolor nos revela nuestra resiliencia. Nos recuerda
que somos mucho más que nuestras posesiones, que nuestra esencia no depende de los logros externos, sino de la fortaleza interior. Así, lo que parecía una desgracia se transforma en un puente hacia la libertad. Este proceso requiere confianza en la vida. El budismo enseña que todo lo que ocurre por causas y condiciones interdependientes. Nada surge de la nada, y nada ocurre sin razón. Cuando atravesamos un cambio doloroso, podemos confiar en que detrás de ese acontecimiento hay una cadena de causas que nos está conduciendo hacia una comprensión más profunda. Puede que en el momento no lo veamos, pero con el tiempo, si cultivamos la atención plena, descubriremos que aquello que parecía un accidente era parte de un plan más vasto. Esa confianza no es ingenuidad, es sabiduría. Es la certeza de que la vida no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para despertar. Aceptar los cambios dolorosos como oportunidades no significa negar el dolor. Significa vivirlo con plena conciencia, sin evadirlo ni dramatizarlo. Significa permitirnos llorar cuando necesitamos llorar, pero sin perdernos en la autocompasión. Significa observar cómo el dolor surge, cómo se manifiesta en el cuerpo, en la mente, y cómo también se disuelve con el tiempo. Esta práctica nos enseña que nada dura para siempre, ni siquiera el sufrimiento. El dolor se convierte entonces en un maestro que nos muestra la naturaleza transitoria de todas las cosas. Y cuando lo aceptamos de esta manera, descubrimos una paz que no depende de que todo salga como queremos, sino de la capacidad de estar presentes en lo que es. En definitiva, los cambios dolorosos son las grietas por donde entra la luz de la transformación. Nos sacan de la zona de confort, nos obligan a replantearnos, nos despojan de lo superficial para llevarnos a lo esencial. El Buda enseñó que el loto, símbolo de pureza espiritual, solo florece en el fango. Del mismo modo, nuestra conciencia florece en medio del dolor, cuando aprendemos a ver en él no un enemigo, sino un maestro. Por eso, ningún cambio doloroso es casualidad. Todos tienen un sentido oculto, una semilla de sabiduría que solo germina si nos atrevemos a mirar con ojos despiertos. Si comprendemos esto, podemos abrazar incluso lo que nos hiere, porque sabemos que detrás de la herida hay un llamado a despertar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos cómo la sabiduría budista puede transformar el dolor en camino de liberación y crecimiento. Cuando atravesamos cambios profundos en la vida, una de las enseñanzas más impactantes que emerge es la revelación de que aquello que llamamos yo no es algo fijo ni sólido, sino un proceso en constante transformación. El budismo ha señalado desde hace siglos la ilusión del Atman, del yo permanente, enseñando en cambio la doctrina del Anatta, el no yo. La mayoría de nuestro sufrimiento proviene de aferrarnos a una identidad rígida, a una imagen de quien creemos ser, y resistirnos a todo aquello que la sacude. Pero la verdad que los cambios nos muestran es que el yo es tan impermanente como todo lo demás. Cada experiencia dolorosa, cada ruptura, cada renacimiento nos obliga a soltar una capa de esa identidad y reconocer que detrás de todas esas máscaras no hay un yo inmutable, sino una conciencia abierta y vasta, un espacio silencioso que observa todo lo que aparece y desaparece. Los cambios nos revelan esta verdad de manera contundente. Pensemos en una persona que siempre se definió a sí misma como exitosa en el ámbito profesional. Su autoestima y sentido de valor estaban ligados a los logros laborales. De pronto, una crisis económica le arrebata el empleo, los proyectos, la seguridad financiera. En un primer momento, siente que ha perdido todo, incluso a sí mismo. Pero lo que en realidad ha perdido es solo una identificación, la idea de que era alguien en función de su éxito. El cambio doloroso lo obliga a confrontar la pregunta esencial: ¿quién soy yo?
más allá de mis logros? Esa pregunta abre un espacio inmenso, porque muestra que el yo no puede reducirse a las etiquetas que la sociedad o nuestra mente han construido. En la pérdida se revela la verdad. El yo es un río, no una piedra. Es un proceso, no una entidad fija. Este descubrimiento no siempre es agradable. Al contrario, puede ser aterrador. La mente teme la disolución del yo porque se aferra a la idea de control, de permanencia, de seguridad. Sin embargo, lo que parece una amenaza es en realidad una liberación. Al soltar la ilusión de un yo fijo, dejamos de cargar con el peso de sostener una identidad rígida. Nos damos cuenta de que somos más amplios que nuestras etiquetas, que nuestras historias, que nuestras narraciones internas. El dolor del cambio nos arranca las máscaras, y aunque eso nos desnuda, también nos permite experimentar la libertad de ser simplemente conciencia en movimiento. El Buda comparó la existencia del yo con una carreta compuesta de piezas, ruedas, ejes, maderas. Ninguna de esas piezas por sí sola es la carreta, pero juntas conforman lo que llamamos carreta. De la misma manera, lo que llamamos yo no es más que una combinación de cuerpo, sensaciones, percepciones, pensamientos y conciencia. Cuando el cambio altera alguno de estos componentes, sentimos que el yo tiembla, pero en realidad lo único que tiembla es nuestra ilusión de que el yo era algo sólido. El cambio doloroso es como un maestro que golpea esa ilusión para mostrarnos la verdad. No hay un centro fijo, solo un fluir constante. Y al comprender esto, dejamos de aferrarnos a la idea de control absoluto y comenzamos a vivir con más apertura. Muchas veces, los cambios más profundos en nuestra vida son aquellos que desmoronan nuestras creencias sobre quiénes somos. Una persona que se definía como hija de, esposa de, profesional de, descubre, tras una ruptura o una pérdida, que todas esas etiquetas eran frágiles. Y en la aparente desnudez de quedarse sin esas identidades, aparece una verdad más amplia. Somos seres en proceso de despertar, no definiciones cerradas. Lo que se rompe con el cambio es el ego, pero lo que se revela es la esencia. Esta esencia no es un yo en el sentido convencional, sino un estado de conciencia capaz de observar sin identificarse, de fluir sin aferrarse, de existir sin necesidad de ser validado constantemente. El budismo enseña la práctica de la meditación precisamente para entrenar esta capacidad de observar la impermanencia y la insustancialidad del yo. Al sentarnos en silencio y observar los pensamientos, vemos cómo surgen y desaparecen, cómo se forman historias que parecen sólidas, pero que se disuelven como nubes en el cielo. Cuando atravesamos cambios externos, esa misma verdad se refleja en nuestra vida cotidiana. Un cambio doloroso, como el fin de una relación, nos muestra que la imagen de pareja que teníamos era una construcción mental y que al disolverse no se destruye nuestro ser, sino una de sus formas. Una mudanza repentina nos recuerda que no somos las paredes en las que vivimos, que el hogar real es la conciencia que llevamos dentro. Un fracaso nos muestra que no somos nuestras victorias ni nuestros errores, sino la presencia que los atraviesa. Este desapego de la identidad no significa caer en la apatía o negar la individualidad. Significa simplemente no aferrarnos a ella como si fuera lo absoluto. Podemos jugar nuestros roles en la vida, ser padres, hijos, profesionales, amigos, pero con la conciencia de que esos roles son como disfraces temporales en una obra mayor. El cambio doloroso nos recuerda que el disfraz siempre puede caer, y que lo único permanente es la conciencia que lo observa todo. Esta comprensión nos libera de mucho sufrimiento, porque ya no nos identificamos con cada máscara que la vida nos obliga a soltar. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es el envejecimiento. El cuerpo cambia inevitablemente con los años. Aparecen arrugas, enfermedades, limitaciones. La sociedad,
que idolatra la juventud, nos hace creer que esos cambios son pérdidas irreparables. Pero el budismo invita a ver el envejecimiento como un maestro que nos recuerda la impermanencia del yo corporal. No somos solo este cuerpo que envejece. Hay algo más amplio que lo contiene, algo que observa el paso del tiempo con ecuanimidad. El dolor de ver transformarse nuestro cuerpo nos enseña a desapegarnos de la identidad física y a descubrir la belleza de la conciencia que permanece más allá de las formas. En este punto, comprendemos que los cambios no solo son inevitables, sino necesarios. Sin ellos, seguiríamos creyendo que somos nuestras máscaras, nuestros logros, nuestras posesiones. El cambio nos arranca esas ilusiones y nos devuelve a lo esencial. Es como si la vida nos dijera: no eres esto que se rompe, no eres esto que se va, eres el espacio en el que todo esto ocurre. Esa comprensión, aunque difícil, es la semilla de la liberación, porque si no somos el yo rígido que sufre con cada pérdida, entonces podemos atravesar la vida con mayor ligereza, con menos miedo. El desapego no es frialdad, es libertad, es amar sin cadenas, vivir sin temores, caminar sin cargas innecesarias. El desapego que surge de los cambios dolorosos también nos permite relacionarnos mejor con los demás. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestra identidad, dejamos de exigir que los otros confirmen esa identidad. Ya no necesitamos que nos reconozcan constantemente, porque hemos descubierto que nuestro valor no depende de esas validaciones. Esto nos permite amar de manera más libre, sin posesión, sin dependencia. Del mismo modo, cuando comprendemos que los otros también son procesos en constante cambio, dejamos de intentar controlarlos o retenerlos. Aceptamos que cada persona está en su propio camino de transformación y en lugar de resistirnos, acompañamos. Este entendimiento genera compasión, porque sabemos que el dolor que otros atraviesan no es diferente al nuestro. Todos estamos aprendiendo a soltar, todos estamos aprendiendo a fluir. En última instancia, los cambios nos conducen hacia el gran desapego, la aceptación de la muerte. La muerte es el cambio supremo, el recordatorio más contundente de la impermanencia del yo. La mayoría de los seres humanos viven con miedo a la muerte porque se identifican con un yo fijo. Pero cuando comprendemos que ese yo nunca fue sólido, que siempre fue un proceso, entonces la muerte pierde parte de su terror. La vemos como la continuidad natural de la transformación, como el paso de una forma a otra. El desapego que cultivamos con cada cambio doloroso nos prepara para ese momento final. Y cuando llega, podemos aceptarlo con mayor serenidad, sabiendo que lo que muere no es nuestra esencia, sino una forma transitoria. Lo que permanece es la conciencia misma, el espacio infinito en el que todo surge y desaparece. Así, cada cambio doloroso que atravesamos en la vida es como un entrenamiento para el desapego final. Nos enseña, paso a paso, a soltar, a confiar, a descubrir que no somos nuestras máscaras. El yo se disuelve, pero la conciencia permanece. Ese es el regalo oculto en cada pérdida. Nos acerca un poco más a la verdad de lo que realmente somos. Y esa verdad nos libera. Si este mensaje te inspiró y sientes que esta enseñanza puede guiarte en tu camino, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando cómo los cambios revelan la verdadera naturaleza del ser y nos conducen a la libertad interior. Los cambios, sobre todo aquellos que irrumpen en nuestra vida con fuerza inesperada, no solamente nos invitan a comprender la impermanencia y a desapegarnos de las identidades rígidas, sino que también nos entrenan en dos virtudes fundamentales de la práctica budista, la compasión y la paciencia. Estas virtudes no se desarrollan en momentos de calma absoluta, sino precisamente en los instantes en los que la existencia nos sacude, cuando sentimos que hemos perdido el control y que el suelo bajo nuestros pies se resquebraja.
Es en medio de esas pruebas cuando la vida nos ofrece el terreno fértil para cultivar una mente compasiva y un corazón paciente, cualidades que no solo nos transforman a nosotros mismos, sino que también irradian hacia el mundo que nos rodea. La compasión, entendida en el budismo como karuna, no es simple lástima ni sentimentalismo, es la capacidad profunda de abrirnos al sufrimiento de los demás, de sentirlo como propio y responder con sabiduría y bondad. Pero esta apertura no surge espontáneamente en todos los seres. Necesita de un entrenamiento que muchas veces se activa en nuestras propias experiencias de dolor. Cuando atravesamos cambios dolorosos, una pérdida, una enfermedad, una ruptura, un fracaso, nos enfrentamos al sufrimiento en carne propia. Y al experimentarlo, comprendemos de manera directa lo que otros también atraviesan. Esta comprensión se convierte en un puente hacia la compasión, porque ya no vemos el dolor ajeno como algo lejano o abstracto, sino como una realidad compartida. El cambio doloroso, por tanto, nos sensibiliza, nos humaniza y nos prepara para acompañar a los demás en sus procesos. Pensemos, por ejemplo, en alguien que ha perdido a un ser querido. Antes de esa experiencia, quizás escuchaba el dolor de otros con cierta distancia, con empatía superficial, pero al atravesar su propia pérdida, entiende la magnitud de ese vacío. Ese entendimiento no se queda en el plano intelectual, es visceral, profundo, ineludible. Y desde esa vivencia, cuando otra persona se acerca con el corazón roto, ya no hay palabras vacías, sino un silencio comprensivo, una mirada que abraza, una presencia que acompaña. El cambio doloroso se convierte en una escuela silenciosa de compasión, porque nos conecta con la vulnerabilidad compartida de todos los seres. Lo mismo ocurre en situaciones de fracaso o enfermedad. Al experimentar nuestra fragilidad, dejamos de juzgar tan rápidamente a los demás. Nos volvemos más humildes, menos arrogantes, más conscientes de que todos estamos sujetos a la misma impermanencia. Ese reconocimiento nos permite mirar a los otros no desde la superioridad, sino desde la hermandad. Cada cambio nos recuerda que el sufrimiento no discrimina, que es parte de la condición humana, y al comprenderlo, el corazón se abre a la compasión genuina, esa que no surge de la obligación moral, sino de la conexión directa con la experiencia. La compasión también se manifiesta hacia nosotros mismos. Muchas veces los cambios dolorosos sacan a la superficie nuestra autocrítica más feroz. ¿Por qué no hice esto? ¿Cómo pude fallar? No soy suficiente. Pero la práctica budista nos enseña que, así como aprendemos a ser compasivos con los demás, también debemos aprender a tratarnos a nosotros con ternura en medio de la tormenta. El dolor nos da la oportunidad de ejercitar la autocompasión, de reconocer que somos humanos, que cometemos errores, que atravesamos pérdidas y que está bien darnos el permiso de no ser perfectos. La autocompasión no nos debilita, nos fortalece, porque nos da la energía para levantarnos después de cada caída. Y cada vez que practicamos este gesto hacia nosotros, ampliamos nuestra capacidad de extenderlo a otros. Junto a la compasión, los cambios nos entrenan en la paciencia. La paciencia o kshanti no es resignación pasiva ni apatía, sino la capacidad de sostener con ecuanimidad los procesos de la vida sin precipitarnos ni caer en la desesperación. Cuando todo cambia de manera abrupta, nuestra mente suele reaccionar con impaciencia. Queremos que el dolor termine ya, que la incertidumbre se resuelva de inmediato, que la vida vuelva a ser como antes. Pero la naturaleza de los procesos es distinta. El duelo necesita tiempo, la sanación requiere espera, la transformación no puede forzarse. Los cambios nos obligan a aprender esta verdad. Nada florece de un día para otro, y la prisa solo aumenta nuestro sufrimiento.
Pensemos en una semilla. Si la enterramos en la tierra y la regamos, no podemos exigirle que brote en cuestión de horas. Necesita días, semanas, incluso meses para abrirse paso, y durante ese tiempo el proceso es invisible. Lo mismo ocurre con nuestros propios procesos internos en medio de los cambios. Queremos resultados inmediatos, pero la vida nos pide paciencia. Cada lágrima que derramamos, cada silencio que habitamos, cada noche de insomnio, son parte del germinar invisible de nuestra transformación. Y cuando menos lo esperamos, como la semilla que rompe la tierra, aparece en nosotros una nueva comprensión, una fuerza renovada, una visión más amplia. Sin la paciencia, jamás llegaríamos a ese florecimiento, porque abandonaríamos el proceso antes de tiempo. Los cambios nos entrenan en esta paciencia al ponernos en situaciones en las que no tenemos control total. No podemos acelerar el final de un duelo, ni forzar la llegada de una nueva oportunidad, ni detener el paso del tiempo. Lo único que podemos hacer es permanecer presentes, sostener la incomodidad, confiar en el proceso. Esa es la esencia de la paciencia, mantenernos firmes en medio de la tormenta, sabiendo que, como todo, también pasará. El dolor se disolverá, la oscuridad dará paso a la claridad, y nosotros saldremos renovados. La paciencia no elimina el sufrimiento, pero nos protege de la desesperación. Nos da la fuerza de permanecer, de resistir sin endurecernos, de fluir sin rendirnos. La unión de compasión y paciencia transforma nuestra relación con los demás. Cuando vemos a alguien atravesar un cambio doloroso, entendemos que no podemos apresurar su proceso, ni juzgarlo por su manera de reaccionar. Podemos acompañarlo con paciencia, dándole tiempo, sin exigirle que supere su dolor rápidamente. Al mismo tiempo, podemos ofrecerle compasión, recordándole que no está solo, que su sufrimiento es válido, que lo comprendemos. Esta actitud no solo lo alivia, sino que también nos transforma, porque nos convierte en canales de bondad y presencia. En el budismo se dice que el camino hacia la iluminación no se recorre en soledad, sino en interdependencia. Nuestras virtudes crecen en comunidad, en la relación con los demás. Los cambios, entonces, no son solo oportunidades individuales, sino también colectivas. Cada vez que cultivamos compasión y paciencia, contribuimos a un mundo más humano, más consciente, más libre de violencia. Los cambios dolorosos, que podrían haber generado amargura, se convierten así en semillas de transformación colectiva. Si observamos nuestra vida, veremos que las personas más sabias y luminosas no son aquellas que nunca sufrieron, sino aquellas que aprendieron a transformar su sufrimiento en compasión y paciencia. El dolor, en lugar de cerrarlas, las abrió. La pérdida, en lugar de endurecerlas, las ablandó. La enfermedad, en lugar de destruirlas, las volvió más conscientes de lo esencial. Cada cambio doloroso que atravesaron se convirtió en un entrenamiento silencioso para expandir su corazón. Y gracias a ese camino,